En el capítulo 15, en el verso del 17 al 19 del Evangelio de Lucas nos dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de sus jornaleros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos apartado de Dios? Y después de que nos apartamos de Dios, hemos dicho: era mejor cuando estábamos con Dios. Muchas personas están en el Evangelio y se han ido y se han encontrado con una realidad horrible, tremenda. Se han encontrado con unos problemas que no han sido capaces de solucionar. Porque nosotros cuando estamos con Dios, Dios sabe hasta dónde permite las pruebas. Pero si tú estás en Dios, si tú estás con ese Padre, no te vayas de ahí. No hagas como ese hijo pródigo que mira que él se fue y mira lo que le tocó pagar. Mira todo el precio del sufrimiento por haberse ido de la presencia de su padre. Nosotros no nos podemos ir tampoco de esa presencia de Dios, porque es que la vamos a pasar mal, la vamos a pasar muy mal. Si el mismo hijo pródigo estuvo viviendo tanta situación difícil, él mismo entendió de que estar con el Padre era estar más cómodo. Tanto donde dijo: hazme como a uno de sus jornaleros. ¿Cuántos se han ido del Evangelio y han sido pastores? ¿Cuántos han sido servidores en la iglesia de Dios? Y se han ido, se han apartado. Y han querido volver y no han sido capaces. Y quizás en estos momentos muchos de ellos están por allá queriéndose llenar con lo que comen los cerdos. ¿Y qué es lo que comen los cerdos? Inmundicia, ¿cierto? Que con eso era con lo que él quería tan siquiera saciar su estómago. Pero si tú estás en Dios, no te vayas de ahí. No te vayas. La vas a pasar muy mal. No te vayas por lo que más quieras. Soporta. Soporta que tener a Jesús en su vida es tenerlo todo. Con Dios todo, sin Dios nada. Cuando nosotros vemos las necesidades que el hijo pródigo le tocó pasar, ahí es donde uno dice: ¿para qué se fue? Pero ¿cuántos de nosotros hemos visto a personas que han sido servidores y se han ido? Si alguien conoce a esas personas, háblales nuevamente de Dios. Ve a su encuentro como ese Padre misericordioso. No tiene que ser el Padre físico. Tú puedes ser esa persona que le ayuda a salir de ese lugar de donde está. Muéstrales nuevamente de que Jesús lo está esperando, de que Dios lo perdona, de que Dios lo limpia, de que Dios nuevamente lo restaura. Entonces, vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Y si quieres volver atrás, si quieres volver a donde estaba en su pecado, por favor, piénsalo, porque no va a ser fácil. No va a ser fácil una vida sin Dios. No es fácil. Al mismo hijo pródigo le tocó sufrir las consecuencias. Entonces, pensemos en que Dios, que desea lo mejor para nosotros y que Dios nos perdona. Vamos por esas personas que se han apartado de Dios. Porque si ellas estuvieron en el Evangelio y se fueron, le están pasando mal. Por muy bien que tú las veas, por muy bien que nosotros las podamos ver con nuestros ojos, no la están pasando bien. No la están pasando bien. Están pasándola muy mal, porque cuando nos falta Dios,
cuando nos falta ese Espíritu de Dios, tenemos ese vacío y nos estamos llenando con lo que comen los cerdos. Entonces, pensemos como pensó el hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros tienen comida allá en la casa de mi padre? O muchos de los cristianos pensarán, ¿cuántos de los que hay en la iglesia en este caso hubieran hecho esto, aquello? Y sería mucho más fácil. Pero, como dicen algunos, destapan un hueco para tapar otro hueco. Entonces no tienen cuándo solucionarlo. Entonces, hagamos como hizo ese hijo pródigo. Volveré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser tu hijo. No lo merecía, porque él se fue y le pidió todo. Pero si él le pidió todo, está bien que no lo merecía. Y fue tan lindo Dios que él lo recibió y otra vez volvió y lo trató como a su hijo. Dios te está esperando para tratarte nuevamente como ese hijo que eres. Vuelve al Padre. Vuelve a los brazos de ese Padre amado, de ese Padre misericordioso, que Él está ansioso por abrazarnos, por abrazarte a ti y por abrazarme a mí. Dios le bendiga.